estabas haciendo sobre el 11 de agosto del 2025? Porque en este momento, en esta semana y durante bastante tiempo más adelante, hasta más o menos agosto, desde esta semana hasta agosto, va a haber algo similar que se va a estar desarrollando, activando, creciendo, expandiéndose, abriéndose, trayendo, teniendo, porque esta semana están pasando muchas cosas, como por ejemplo hoy Mercurio ha entrado en el signo de Cáncer, es donde va a retrogradar. Es importante que estéis súper atentas y atentos a lo que se va a estar exponiendo, a las comunicaciones y un montón de cuestiones más, pero sobre todo os vengo a hablar de algo que es importante aprovechar, y el cómo podéis aprovecharlo también es algo que os voy a contar en el vídeo, porque Júpiter y Venus se van a dar un abrazote, se van a juntar esta semana, el 9 de junio para ser exactos, para las personas que os gusta saber un poquito más, en el grado 25 de Cáncer. Ojo, ¿qué tienes en el grado 25 de Cáncer? Porque ese área de tu vida se va a ver bastante expandida y ese área de tu vida te va a pedir que aprendas algo, hay algo que toca aprender a través de una experiencia o como un repaso de algo que te trajo el año pasado y que necesitas pues como ver si está integrado o no, o qué rayos con todo eso, ¿no? Cuando se juntan estos dos planetas, que estos dos planetas se les denomina a ambos dos como benéficos, son dos planetas que si ya por separado son gustosos, ya juntos son increíbles. Entonces, vuelvo a repetir, observa dónde tienes el grado 25 de Cáncer o dónde está el área Cáncer en tu carta natal, porque ahí vas a poder ver dónde se va a dar todo esto. Entonces, entendiendo un poco, os voy a desgranar un poquito de forma muy simple qué representan estas dos energías, estos dos planetas. Estos dos planetas dentro de ti representan grados de la personalidad, tuyos propios, formas que tienes de actuar, de hacer, de moverte, de desarrollar cuestiones. Y cuando se juntan en este momento, en el momento actual, pues pueden movilizar cuestiones que tienen que ver con lo que te voy a comentar a continuación, porque a Venus la conocemos bastante más. Bueno, ambos dos los conocemos de todas maneras. Yo os hablo un montón de prácticamente todos y a los dos los conocemos. Entonces, ¿qué puede traer o qué puede estarse dando esta semana? Pues oportunidades de expansión, de crecimiento, de amplificar algo, de desarrollar algo, sobre todo temas que tengan que ver, para que lo tengáis presente, con la estabilidad emocional, con la familia, con el hogar, con la protección emocional, con la nostalgia, con herencias emocionales. Y en herencias emocionales yo metería también las psíquicas, aunque no tenga tanto que ver con el ámbito mental, pero también es una herencia que contribuye a desarrollar ciertas cuestiones, incluso para muchas y muchos con el ADN, con las raíces, con esa sensación de pertenencia, si tienes sensación de pertenencia, si no la tienes, cómo andas por ahí. Y también como Júpiter está involucrado, pues Júpiter nos suele conectar mucho con temas de estatus, temas legales también, de migración, de viajes, de visados, de un montón de cuestiones más, porque oportunidades, muchas personas pueden tener o pensar que una oportunidad es una cosa en concreto, pero para ti a lo mejor significa una cosa, para tu vecino otra. Entonces, oportunidades engloban muchas más cuestiones de las que a lo mejor a veces llegamos a pensar, y por eso os traigo esto, para que si esta semana se mueven o se os proponen cosas o aparecen situaciones que bueno, pues que dices, pues qué interesante, yo no hubiera pensado en esto, a lo mejor es ese tipo de oportunidades, ¿no? Pueden incluso llegar propuestas laborales también, temas de estudios, de exámenes, de graduaciones, y ya no solo una graduación a nivel papel, sino una graduación en tu vida. Es como algo que
en lo que has estado trabajando, que desemboca en una oportunidad y es como que ¡cling! La energía te dice, te gradúo, ¡cling! Vamos al siguiente nivel. Por lo general suelen ser o se suelen presentar buenas oportunidades y también dependiendo de cómo tú te trabajes, cómo estés de comprometida o comprometido con tu crecimiento personal, con tu mundo interno, con tus emociones, con tu cuerpo, como templo, con tu mente, con tus creencias. Depende del proceso en el que te encuentres, depende de la atención que le prestes, depende de un montón de cosas. Te va a traer experiencias que te van a enriquecer a nivel emocional. A veces, cuando pensamos en experiencias que me enriquecen a nivel emocional, pues a veces se puede pensar que son experiencias fáciles o que no tienen desafíos. Pero al final pensad qué es lo que más nos enriquece a nivel, en todos los niveles realmente. Pues lo que más nos suele enriquecer en todos los niveles realmente, o muchas veces son desafíos o son puestas. Es como que nos traen las prácticas de lo que hemos estado estudiando, porque así funciona también un poco Júpiter. ¿Qué has estado estudiando? Pues, o qué has estado desarrollando en tu vida, ¿no? El estudio como a modo metafórico. ¿En qué has estado? Vale, pues venga, vamos a hacer unas prácticas. Saturno, Saturno y Júpiter son dos signos sociales. Saturno trae el examen, pero Júpiter trae las prácticas. Por lo general, las prácticas son más divertidas que el examen, pero igualmente estás poniendo en práctica o exponiendo tus conocimientos, tus aprendizajes en las dos cuestiones. Por eso Saturno es, o se le considera en la astrología clásica como como el maligno, o a la gente le gusta menos el aprendizaje de Saturno, y por eso a Júpiter también se le denomina como benéfico. Porque es más divertido disfrutar de esas prácticas que realizar un examen. Pero eso tiene mucho que ver con la madurez emocional realmente, porque los dos, sí que es verdad que Saturno a veces es más desafiante, pero porque no quiere que salgas de ahí sin aprender lo que necesitas aprender para tu experiencia vital. Saturno es el dios del karma. Y Júpiter pues es un poco más... ¿lo aprendiste? Genial, tendrás abundancia. ¿No lo aprendes? Cosa tuya es, ¿no? O sea, es el típico profe enrollado, profe bueno, pero que también pasa un poco más. Y Saturno es el típico profesor o profesora exigente, pero porque también es exigente consigo, te exige porque quiere sacar lo mejor de ti. Pero que luego no es tanto ni para tanto, ¿eh? El tema es, en breve paréntesis, para diferenciar los tipos de aprendizajes. También es importante entender que con esta energía siempre pensamos en que la expansión es increíble, absolutamente maravillosa, pero a veces hay cosas en las que no estás preparado o preparado para que eso se expanda. Pues imagínate en una familia de 4 hijos y de repente viene otro hijo que no se le esperaba, ¿no? Pues por ejemplo a lo mejor no es el mejor momento. Un montón de cosas más. Qué guay expandir, pues yo qué sé, en sesiones, por ejemplo, pero si a lo mejor estás trabajando tú sola o tú solo y no te da tiempo a poder contratar a alguien más o a poder delegar de alguna manera, ahí pues no sería a lo mejor tan propicio o la expansión puede ser beneficiosa y a veces no tanto. Se le llama el benéfico precisamente porque expande todo lo que toca. Pero entendemos y sabemos que no siempre esa expansión es producente. Por el momento en el que te encuentres o porque a lo mejor no has creado vasija, no tienes el contenedor suficiente para todo eso, para todo eso que llega y toca prepararte. Bien, buenas noticias, porque esto viene con esta cuestión. A ver cómo lo aterrizo para que se pueda comprender. Porque como va a estar Mercurio retrogradando después de darse todas estas cuestiones, nos va a dar una oportunidad para poder reflexionar mejor sobre si es buena oportunidad en este momento para ti o no.
si has de tomar esta o no, porque pueden ser varias incluso, ¿no? Entonces, interesante esto. Te lo voy a desgranar un poco más adelante porque me había preparado unas preguntas para entender qué significa esto para ti. Lo primero donde se ve es en tu carta natal. Allí donde tengas el grado 25 de Cáncer es donde esto va a ocurrir. Así que observa dónde está el grado 25 de Cáncer, como te he dicho al principio del vídeo. Lo segundo, recapitula, porque si a lo mejor no tienes claro dónde está ese grado 25, si no te has hecho tu carta natal, si no conoces tu mapa vital, que es tu carta natal, pues a lo mejor no vas a saber exactamente qué es lo que significa, o aun teniéndolo, pues te puede costar verlo, porque al final la carta es una serie de símbolos que se decodifican, que eso es lo que yo hago en tu sesión de carta natal, descodificarte tu mapa vital, tus caminos, tus dones, tus talentos, el porqué de algunas cosas y el cómo avanzar y cómo solucionar esas cuestiones. Así que si quieres y te interesa saber un poco también en todas las áreas de tu vida, tener un aterrizaje de cómo funcionas, de por qué se dan ciertas circunstancias, el cómo evolucionar, cómo mejorar, cómo avanzar, o tienes alguna pregunta concreta, pues como por ejemplo, pues mi temón son las relaciones, pues nos enfocamos en las relaciones, mi temón es la autoestima, nos centramos en la autoestima, mi temón es que no consigo sostener un trabajo a largo plazo, nos centramos en lo laboral, o sea, que no solo es, ven que te hago esa radiografía y te explico cómo funciona tu programa informático de base y cómo funcionan tus patrones y qué es lo que no ves y que repites a nivel inconsciente, sino que podemos enfocarnos en algún punto clave que en estos momentos pues necesites ver de una mejor forma. Igualmente, casi siempre, como la carta conecta todo con todo, muchas veces una cosa nos lleva a otra, por eso siempre es interesante. Si tenéis alguna pregunta concreta, se puede hacer perfectamente, y si no, podemos aterrizar todo en general. Pues mira, yo la verdad es que lo compacto muy bien para que puedas salir con una idea grande y entenderte mucho mejor, y el saber el porqué de las cosas y el cómo, de hacia dónde. Y también suelo dar alguna herramienta, algún tip, algo para que salgas de la carta con una pequeña tarea o con cómo desarrollo esto, ¿no? Porque yo te puedo dar la información, pero el cómo es muy interesante, muy importante. A veces os encontráis con, vale, sí, tengo toda esta información y ahora qué, ¿no? Pues siempre doy algún matiz, y luego también, evidentemente, se pueden desarrollar en acompañamiento. Dicho esto, las preguntas. El 11 de agosto del 2025 tuvimos ya esta conjunción. Esto no suele ocurrir siempre. O sea que tenemos una pedazo de pista para saber en qué estabas en ese momento, alrededor, pues semanas antes, semanas después, al medio, más tarde, qué estabas haciendo o qué estaba pasando el 11 de agosto del 2025. Es más, ¿qué ocurrió en tu vida? Recapitula, reflexiona, echa la vista atrás. Ahí, Sara, pues no sé, las fotos del móvil, por ejemplo, ahí puedes ver más o menos por fechas en qué estaba yo. O puede ser que te acuerdes perfectamente porque fue súper clave. En qué estabas, qué se movilizó en tu vida, dónde experimentaste abundancia, porque en un área de tu vida tuviste abundancia de algo, tuviste algún regalito de algo. Otra cosa es que a lo mejor no lo hayas visto, a lo mejor no lo hayas apreciado, o a lo mejor estabas con la atención puesta en otra cosa, que a veces ocurre esto, quiero eso, lo quiero ya, y estás recibiendo abundancia de otro lado y no estás sabiendo verlo. Entonces, importante, ¿dónde estabas recibiendo abundancia en ese momento? Porque esto nos va a ayudar, no va a ser exactamente igual porque ningún evento astrológico es igual, pero sí te puede dar una pista de por dónde. ¿Por qué? Porque esto que llegue, o esto que a lo mejor tú accionas y que va a ser bastante prolífero, o sea, puede venir de muchas maneras, lo puedes accionar tú, puedes iniciarlo tú, realmente va a pedir una organización, porque como va a ser tan potente y a lo mejor transforma y cambia tanto, no para todo el mundo va a ser igual, pero para la gran mayoría sí, va a ser algo en lo que vayas a necesitar organizarte. Es como, vale,
Ya estoy viendo por dónde viene la cuestión. Además, esta semana algo ha hecho como una sincronía de aquello que ocurrió. Genial. Pues tengo que hacer X para poder sostener todo esto. Tengo que revisar X para poder, para que esto se pueda dar. O quizá tengo que alquilar, por ejemplo, un local para poder hacer tal o cual cosa. O irme a otra casa distinta y diferente que tenga otras características que me sirvan más a mí. O quizá me tenga que liberar de X patrones porque ya me estoy dando cuenta o Sara, ya sé en lo que estaba yo en agosto, entonces necesito liberarme de X patrones. Si lo había estado postergando, pues mira, venga, lo voy a hacer ya, y si no, igualmente esta semana te va a decir la energía, hazlo ya, para poder concretar y para poder recibir todo eso, para que esa oportunidad se pueda llegar a dar, para poderla tomar, porque hay veces que recibimos oportunidades y tenemos situaciones y oportunidades y no las podemos tomar porque a lo mejor es lo que os decía antes, ¿no? No tenemos el receptáculo, no tenemos la organización, no tenemos el espacio para poderlo recibir y entonces pues tanto viene como se marcha. Tampoco es para agobiarse, quiero decir, probablemente sea bastante factible, pero sí que requiera de ese recálculo, de esa reorganización, de esa liberación de patrones, porque como Mercurio va a comenzar a retrogradar en junio, ya hoy entra en Cáncer y va a pasar por los grados en donde se da esta conjunción. Y tiene una conexión porque hoy ha entrado en Cáncer y esto se da en Cáncer. Entonces, tiene esa información, está escuchando. Es como si estás en una habitación y hay dos personas allí hablando y tú acabas de entrar a la habitación, pero ya estás escuchando lo que están diciendo, lo que se está cociendo por ahí. Entonces ya está escuchando y nos puede dar esa oportunidad para que podamos prepararnos, para que tengamos ese tiempo de reestructuración de lo que necesitemos, reestructurar lo que esto signifique para ti. Y esta es una clave grande para que entiendas que Mercurio retro no es malo. O sea, tiene una mala fama terrible, pero en este momento, en este pedazo de conjunción que vamos a tener, en este momento lleno de oportunidades, es buenísimo Mercurio retrógrado para poder asentar todas las bases y para poder hacerlo bien, hacerlo con consciencia, hacerlo con algo que pueda ser sostenido en el tiempo. Porque tú imagínate que sí, llega una situación, llega algo bueno para tu vida, pero viene como un obús, viene rápido y tan rápido llega como se va. Queremos que las cosas buenas, gozosas y disfrutonas se mantengan en el tiempo. También puede ser que se te activen, por eso te digo que depende mucho de tu carta natal, se te activen un montón de clics, sensaciones, ilusiones y un montón de cosas que tengan que ver con el disfrutar de la vida, el disfrutarte, el empezar a conectar con tus emociones, el no tener miedo a sentirte, el crear un hogar interno que sea tan estable que da igual lo que pase fuera, porque en ocasiones pensamos que cuando tal situación se estabilice, cuando tal situación ya pare, cuando tal situación pase, creemos que vamos a estar bien, pero si estás en esta rueda todo el tiempo, realmente la vida trae situaciones todo el tiempo. Entonces, si tu manera de estar bien asentada, de tener tu seguridad bien plantada, tu seguridad emocional bien construida, depende de lo que pase fuera, vas a estar como nunca mejor dicho, como un cangrejillo llevado por la marea intentándote agarrar a las rocas de alguna manera, y es muy probable que nunca te llegues a agarrar a las rocas y estés toda tu vida ahí, ole, 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 en una marejada, ¿no? Entonces, la idea es eso, no esperar a que esta situación pase. Sí que es cierto que hay veces que hay tantas cosas pasando y uno a veces se encuentra tan abrumado que puede empezar, pero puede empezar de pequeñito, de a poquito, no se tiene por qué empezar a lo grande, ¿no? Pero sí empezar a entender
que si tú no te construyes, si tú no te creas esa seguridad emocional de forma interna, nada externo lo va a hacer. Porque siempre va a haber algo que te vaya a desestabilizar. Que si una noticia, que si el gobierno, que si las leyes, porque además Júpiter tiene que ver también con estas cosas, que si las leyes, que si la amiga de no sé qué, que si la pareja, que si siempre va a haber algo, que si las relaciones en el trabajo, no sé qué, siempre va a haber algo. Entonces, para muchas y muchos esto va a ser como un clic, un despierta, despierta y comienza a construirte a ti misma desde dentro. Comienza a buscar formas de que tu seguridad emocional esté bien construida desde dentro y tengas herramientas para que cuando vengan circunstancias un poco turbulentas, que las sepas atravesar. Pero cuando vengan situaciones y circunstancias súper disfrutonas, que las sepas aprovechar y que las disfrutes. Porque a veces podemos entrar en esos bucles y no se disfrutan ni las cuestiones llenas de alegría ni se aprende de los desafíos, ¿no? Si estamos pendientes de que cuando pase aquello, cuando finalice aquello o cuando ya acabe aquello. Sí que es verdad que a lo mejor cuando acabe aquello puedo involucrarme aún más en mí, pero que no sea una excusa para no empezar a estar bien contigo misma o contigo mismo. Entonces, como Júpiter quiere que aprendas algo y está en Cáncer, que aprendas algo sobre tu gestión emocional, pues puede ser que vengan circunstancias también que te hagan ya el clic definitivo de amiga mía y amigo, ya, es el momento, ¿no? Entonces, súper interesante todo. No va a ser tampoco, a lo mejor como para muchas personas, como una gran oportunidad que sea de ya, sino que puede que se den ciertas circunstancias que vayan a estar construyendo esta oportunidad hasta el 6 de agosto. Hasta el 6 de agosto. Por eso está guay, porque entre Mercurio retro, que va a estar ahí ayudándonos a poder analizar bien internamente cómo se ve eso en mí, qué es lo que tengo, como os he dicho antes, qué tengo que rehacer o qué tengo que reconstruir o a qué le tengo que prestar atención o cómo puedo llevar esto o esto o esto o esto. Buenísimo también. Luego ya os hablaré más adelante, de hecho, os subiré un vídeo más largo a YouTube para explicaroslo bien sobre Quirón en Tauro, que va a estar ya, se viene ya a finales de este mes, y Júpiter también va a pasar a Leo después de hacer esta conjunción. Por lo tanto, es como, ¡oh, Dios mío! Si aprovecho esto, si aprendo esto, si aprendo de esta experiencia, si tomo el aprendizaje, si gestiono esto, si me reorganizo, ¡oh, Dios! Se puede expandir y me puede ayudar a mí a brillar o a que se expanda incluso la alegría, el disfrute, la creatividad en todos los ámbitos. O sea, es como que la energía, la astrología te va contando la historia, y además hoy, que estamos todavía en plena lunación, se culminó ayer la luna llena en Sagitario, pero va a estar también bastante latente desde la semana pasada. Esta semana todavía está la energía bastante presente y haciendo lo que tiene que hacer, que es iluminar todas esas partes en donde sientes que no tienes libertad o que no sabías que te estaba coartando la libertad, todos esos lugares en donde sientes una tremenda apatía o insatisfacción y quieres salir de ahí, y además eso te está enjaulando, como que te está metiendo hasta para adentro. Lo estás viendo estos días, lo estás viendo, todos esos lugares o todas esas creencias también, incluso que tengan que ver con el linaje, porque Lilith está involucrada, o en la que sientes que no tienes la libertad para incluso ser tú misma o tú mismo, y todos esos lugares en donde no te puedes comunicar, esas creencias que te limitan, están siendo removidas para que las veas y las puedas liberar, porque Urano quiere que te liberes de eso. Urano quiere que expandas consciencia, quiere que abras la mente, quiere que veas todas las posibilidades. Urano incluso
estando en Géminis, te ayuda a multiplicar las posibilidades para que tú veas, vale, en el campo tengo todas estas posibilidades, ¿cuál elijo? La que más está alineada a mi corazón, pero te puedo elegir, ¿no? Entonces todo esto se está iluminando también. ¿Sabéis lo sincrónico que es todo? Cómo está todo puesto para que hagamos algo con ello. Porque aunque la energía esté, al final eres tú la que eliges o el que eliges tomar acción o hacer algo con ello. Si no, la energía seguirá pasando, la vida seguirá pasando y la última decisión siempre la vas a tener tú. Eso es así. Si tú no quieres hacer nada con X cosas, o si tú no quieres tomar ciertas oportunidades, o si tú no quieres hacer tal o cual cosa, ya está, es tu elección. Lo elegiste. Y también, que esto es súper peligroso, si no eliges, ya estás eligiendo. Si no tomas partido, no tomas una elección, ya estás eligiendo. Es como que pensamos que hay una neutralidad en muchas cosas y realmente es algo que nos contamos para no ver la verdad, que de eso va también esta lunación. Nos está mostrando la verdad verdadera, la verdad de la buena. ¿Y qué verdad? La tuya. La tuya y lo que no es tuyo también. Porque el 99% de lo que piensas, sientes, no es tuyo. No es tuyo. Y en esa marejada, en esa maraña de pensamientos y de sentimientos que pueden venir pues, del colectivo, que pueden venir de la familia, de las creencias impuestas, del linaje, de vete tú a saber dónde, no sabes dónde te encuentras. Y es muy importante que sepamos bien quiénes somos realmente, fuera de las máscaras que te pones, fuera de las corazas, fuera de lo que te cuentas que eres y no eres, fuera de las protecciones que te montas. ¿Por qué? Porque cuando Júpiter entre a Leo, va a poner en la palestra, y esto ya os lo contaré más, pero creo que merece contarlo, va a poner en la palestra, esto lo veremos mucho en personajes públicos, pero es un reflejo también nuestro. Va a poner en la palestra el ego engrandecido, las características narcisistas a saco paco. ¿Por qué? Porque esa es la energía baja de Leo. De hecho, es la energía baja, no es la energía elevada, es la energía baja. Los más bajos instintos, cuando no está integrado, cuando funciona en sombra. ¿Vale? ¿Y esto por qué ocurre? Cuando una persona busca todo el tiempo que se le ensalce y que otros reconozcan sus cualidades y lo bellos, hermosos, lo bien que lo hacen y todo, es porque no saben quién son. Ese es uno de los fines del ser humano, entender y saber quién somos. Lejos de lo que nos han hecho creer que somos, de lo que nos han dicho que somos, de lo que otros creen que somos, de lo que nosotros nos hemos contado que somos, porque nos dolió mucho en un momento dado mostrarnos de forma genuina cuando éramos niñas o niños, y alguien nos criticó y eso nos dolió muchísimo, que escondimos esas partes de nosotros. Y venimos a esto también, a entender y saber quién somos. ¿Quién eres tú? Lejos de títulos, de trabajos, de tu nombre, de tu rol en la sociedad, ¿quién eres tú? Y esto deberíamos de saber responderlo, pero no lo sabemos responder precisamente por todo esto. Y ahí está la cuestión, y ahí está pues un poco lo que nos va también un poco a enseñar este Júpiter con Venus antes de irse a Leo, y eso es lo que se va a estar viendo mucho también cuando, sobre todo al principio, porque al principio cuando Júpiter entra en una energía, agranda todo, es como esa gran lupa, ese gran foco, esa gran antorcha que ilumina una cueva y de repente ves todo, o esa lupa, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez, os habéis acercado con una lupa, con un microscopio a ver realmente cómo es un insecto o cómo es un pétalo de una flor? Increíble, o sea,
Eso es lo que hace Júpiter, ¿no? Y si dependiendo en la medida en la que aprendamos esa experiencia, pues recibimos una abundancia de una manera o de otra, porque Júpiter sí trae regalos y sí trae abundancia. Entonces, es importante que estemos sosteniendo esta incertidumbre para algunas personas o este proceso, esta oportunidad de aprendizaje durante estos 2 meses para que todo esto se construya y se dé. Y el último texto que me había escrito para dejaros es: porque toda experiencia viene para transformarlo en sabiduría. Todo lo que nos ocurre viene para transformarlo en sabiduría, para aprender de ti, para aprender sobre el sentido de tu vida, lo que haces y para qué estás aquí. Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que podáis tener sobre esta cuestión de esta semana. Me parecía interesante centrarme en esto porque sí que hay más cosas pasando, pero es que al final si nos metemos con otras circunstancias, que he mencionado alguna de hecho, pues a veces nos perdemos en el mensaje. A veces es más interesante poder centrarnos en un evento que no se da muy habitualmente y que viene para aportarnos algo muy hermoso, de hecho, muy gratificante, muy disfrutón también. Fénix se llama despertar espiritual y de conciencia, maestra. ¿A cuál de todo lo que he dicho? Porque sí que es cierto que a veces es importante aterrizar el mensaje para que se entienda lo que es el desarrollo humano. Porque estamos en un momento en el que puede que se bifurquen y se dualicen la experiencia humana en personas que se agarren a la tecnología a más no poder y personas que se desarrollen junto con la tecnología y que se entienda mucho, o sea, que se apoyen de eso, pero que desarrollen los rasgos humanos. Si la gente se apoya excesivamente en la tecnología, pierde humanidad. Si la gente pues entiende que es una herramienta, se puede conectar de una forma mucho más evolutiva. Porque si ya bien venimos olvidando desde hace un montón de tiempo lo que es realmente ser humano, en estos momentos está mostrando también mucho lo que es no ser humano. Y supongo que lo veréis. No, evidentemente no en noticias, ahí no. No es mejor no asomar el morro por ahí. Pero sí que es cierto que en muchas personas veo una gran desconexión de lo que significa ser humano. O sea, humanos muy deshumanizados y humanos que están conectando con su humanidad de forma bien potente y evolutiva. No sé si estás por aquí, Fénix, que te quería leer, pero si no, si quieres, me puedes escribir por un mensaje privado que me gustaría saber también mucho. Porque también habrá muchas personas que eleven conciencia de muchas cuestiones también en tema de valores, con respecto a la tierra, con respecto a un montón de cuestiones, pero que no despierten. Porque al final ese es lo que cada persona elige. No todo el mundo despertará. ¿Con quién somos y qué hacemos aquí? Sí, es una forma de verlo. Es una forma de verlo. Sobre todo una de las formas en cómo lo veo es quitar capas y capas y capas y capas de lo que no somos. Porque hay veces que hay personas que se creen que eso es ir hacia un lugar o con esta cuestión lo voy a lograr o con esto que añada o que sume o que tal voy a conseguir saber qué es lo que hago aquí, pero realmente es a través de quitarse capas y capas de condicionamientos, de deber ser, de todo lo que uno no es,
para conectar con la esencia más pura del ser, con la alineación del ser contigo, con tu mente cognitiva también. Entonces esto, sí que es cierto que habrá personas que sepan quién son y a lo mejor no despierten del todo, porque ahí nos metemos en un temón bastante heavylongo, pero entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir con esto, con quién somos y qué hacemos aquí. Que es mucho más sencillo de lo que a lo mejor creemos, porque como todo el tiempo nos están bombardeando sobre todo lo que tenemos que tener a nivel material y a nivel físico para ser quién o cual, pues alucinaríamos cuando veamos, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente empieza a ver que es mucho más sencillo que todo realmente. Cada uno venimos a aportar un grano de arena. De hecho, una de las cosas que nos dicen que venimos a hacer son los propósitos que vienen en la carta. Tenemos distintos tipos de propósitos, no hay solo uno. Al final todos tienen resonancia, todos van sumándose unos a otros, pero tenemos un propósito personal, un propósito social, un propósito álmico, algo que mi alma quiere desarrollar y que vivir, y un propósito vital. Tenemos varios. Y ahí en la carta también se nos desvela cuál es cuál. Y hay veces que la gente confunde el propósito con la carrera profesional y no tiene que ver. No siempre va ligado. O hay gente que cree que el propósito espiritual es exactamente igual al propósito vital. Debemos hacer muchas cosas y esto. Lo que decía Fénix, súper interesante lo que nos has expuesto. Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda más sobre todo esto. Transmites una energía muy bonita, muchas gracias, Fénix, me alegro mucho. Intento pues mostrar lo que soy, básicamente. Intento siempre traer este grano de arena de cómo yo puedo alinearme con esta energía y poder utilizarla para algo que a mí me ayude y me expanda. De hecho, eso es una de las cosas que hacemos en la membresía, en el legado de las estrellas. Tomamos la energía del momento para poder hacer algo con ella, para poder alinearnos, para poder aprovecharla, para poder mejorarnos y sobre todo en comunidad. Por ejemplo, ayer las chicas hicieron un ritual de luna llena súper chulo, que ya han contado cómo fue su experiencia y coincidieron muchas. Eso es lo más bonito cuando las experiencias se vuelven una, básicamente. Entonces ahí, pues a través de herramientas y a través de mucha práctica y de habitar la astrología, porque la astrología al principio es como que de repente vemos tanta información que queremos comer todo, ¿no? Pero cómo yo habito la astrología y cómo yo habito mi carta natal, y en base a cómo yo habito mi carta natal, cómo puedo ayudarme de la energía existente a evolucionar esas partes de mi carta natal, a ver esos patrones que me limitan, a poder vivir en más armonía, en más equilibrio, en más paz, en más alegría, en más alineación, en coherencia, básicamente. Pues chicas, chicos, os dejo por hoy, os mando un abrazo y un besazo enorme. Cualquier duda o pregunta podéis escribirme por mensaje privado o por comentarios de este vídeo. Y espero y deseo que tengáis una felicísima semana. ¡Chao!